Josías, un niño llamado a ser rey. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Giridá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Josías empieza a buscar a Jehová y sigue el ejemplo de reyes buenos como David, Josafat y Ezequías. Siendo todavía joven adolescente, en esa época la mayoría de los israelitas adoraban a dioses ajenos y falsos, lo cual Josías tenía un trabajo muy arduo. Él quería hacer las cosas bien y hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Confió en todo momento en él y no escatimó en nada. Josías en todo momento puso en primer lugar a Dios, lo amaba y obedecía sus mandamientos. Además, decidió serle fiel y servirle a él. Así como el pequeño Josías, hoy tomemos la decisión de poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, amar su palabra y serle fiel. Sigamos el buen ejemplo de Josías. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, 9. ¿Has escuchado hablar de Timoteo? Hay 2 libros de la Biblia que llevan su nombre. Pues, ¿quién es Timoteo? Timoteo nació gentil. Su padre era griego y su madre era judía. Llevaba el nombre de Eunice y su abuela Loida. Ellas fueron sus maestras de las Sagradas Escrituras desde que él era muy pequeño. Fue discípulo del apóstol Pablo y su hijo espiritual, su mejor pupilo y quien más lo representó. Fue líder y pastor desde joven. Timoteo dejó una gran huella en la historia de la Iglesia, dando su vida por la causa de Cristo hasta su último aliento. Timoteo era un joven lector de la Biblia, esto es, porque desde bebé había tenido conocimiento de la palabra de Dios. Esto lo llevó a tener una fe auténtica, desarrollar una obediencia constante y servir humildemente predicando la sana doctrina. Agradécele a Dios si tienes a alguien que te enseñe la verdad de Cristo y aprovecha al máximo cada enseñanza y ponla en práctica. Recuerda que es tu preparación para poder servir en el reino de Dios, así como lo hizo Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Samuel fue un niño que había llegado como promesa por parte de su madre Ana. Ella había orado ante su impotencia de ser estéril. Hizo una promesa de ser un niño consagrado y que serviría a Dios para siempre. El éxito de Samuel se lo atribuye a su madre, quien era una mujer de fe y de oración. Al nacer Samuel se fue guardado hasta ser destetado aproximadamente unos 4 o 5 años de edad. Luego fue llevado por su madre para cumplir la promesa que le había hecho a Dios. Samuel fue un niño entregado al servicio de Dios. Allí vemos la importancia de consagrar a nuestros hijos y ponernos al servicio de Dios desde muy pequeños. Dice la Biblia que Dios llama a Samuel cuando aún era joven. Se cree que Samuel tenía una edad entre los 13 y 17 años cuando Dios lo llamó de noche. Cuando él pensaba que era Elí quien lo llamaba, pero Elí no pudo saber que era Dios mismo quien llamaba al joven y le dio instrucciones como todo discípulo que está presto a escuchar la voz de su líder, en este caso, el mismo Dios. Podemos aprender mucho de Samuel. Aunque vio que otras personas hacían cosas malas, él siempre hizo lo que Jehová quería. ¿Harías tú lo mismo? ¿Serías como Samuel y seguirías obedeciendo a Jehová? Si lo haces, Dios estará muy feliz. En cuanto a mí, nunca dejaré de pedirle a Dios por ustedes. Dejar de hacerlo sería un pecado. Yo siempre les enseñaré a portarse bien y a vivir como Dios quiere. Primera de Samuel 12:23. Pasemos con Daniel, un niño íntegro delante de Dios. Daniel fue un gran siervo de Dios, un varón fiel, y la Biblia recalca el hecho de que fue un hombre íntegro que se jugó la vida por Dios y entendió que había una causa por cual él debía prevalecer y batallar. Pero por sobre todo, Daniel entendía que había un Dios a quien adorar, respetar y obedecer, y que ese Dios debía estar primero en su vida.
Daniel decidió honrar a Dios por sobre todas las cosas, siendo íntegro, puro y fiel a sus mandamientos. Daniel sufrió desde muy niño, vio la guerra de cerca y fue llevado cautivo por los ejércitos babilonios junto con sus amigos. Ellos formaban parte de un grupo selecto de esclavos israelitas en el imperio medio persa, gobernado por un rey. Por ser fiel e íntegro, Dios llenó a Daniel y también a sus amigos de sabiduría e inteligencia. Cuando el rey los llamó para examinarlos, quedó sorprendido por las sabias respuestas de estos jóvenes y decidió ponerlos al servicio del palacio real. Daniel disfrutaba de su tiempo de oración y de la comunicación con Dios y respetaba la relación que tenía con él, por lo que no iba a permitir que ningún imperio maligno e idólatra interfiriera en su relación con su padre ni en su vida espiritual. Esfuérzate en buscar cada día ser lleno de Dios, de su Espíritu Santo, de su amor y de su gracia. Él te ayudará y te guiará a toda la verdad. Te dará una preciosa unción y te ayudará a ser vencedor contra las fuerzas del mal. Tu fe honra a Dios y Dios honra tu fe. Sé íntegro como Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel 1:8. David, un niño conforme al corazón de Dios. En el antiguo reino de Israel, hace muchísimo tiempo atrás, nació David, el hijo pequeño de un pastor de Belén llamado Isaí. David era un niño de familia humilde que ayudaba a su padre con las ovejas mientras sus hermanos mayores luchaban en el ejército del rey Saúl, primer rey de Israel, contra los filisteos. David fue escogido y ungido por Dios desde muy pequeño y esperó pacientemente para que la voluntad de Dios en su tiempo y a su manera se cumpliera. A pesar de cometer varios errores en su vida, David descubrió cuál era el secreto de vivir con éxito: vivir conforme el corazón de Dios. Buscó guardar las leyes de Dios. Todos conocemos la historia de David y cómo pecó contra Dios, pero también conocemos sus grandes hazañas porque estuvo dispuesto a confiar en Dios y guardar sus mandamientos. David adoraba a Dios con todo su corazón y buscaba permanecer íntegro delante de él. Cuando el rey cayó en pecado, pudo obtener el perdón que tanto anhelaba, porque él conocía el corazón de Dios y sabía que Él era misericordioso. Cuando obedecemos a Dios, podemos estar seguros de que comenzaremos a disfrutar de un sinnúmero de bendiciones, ya que su fidelidad es grande. Él nos da aún mucho más de lo que nosotros merecemos. Estas bendiciones que David recibía de parte de Dios le permitían realmente disfrutar de poner las leyes de Dios para obrar en su vida. Los mandamientos de Dios nunca fueron una carga para David, sino que disfrutaba obedecerlas, ya que veía cómo su vida era bendecida cada día más por permanecer fiel a Dios. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Primera de Samuel 16:7. El niño generoso. Cuando Jesús estuvo en la tierra, sus enseñanzas y milagros atrajeron a muchos. A veces, la gente ocupaba tanto a Jesús y sus discípulos que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Cuando llegó la noche, la gente todavía estaba con Jesús y no habían comido nada. Los discípulos sugirieron a Jesús que despidiera a la gente para que fueran a comprar comida a las aldeas, pero Jesús decidió alimentarlos. ¿Cómo? Los discípulos también se preguntaban lo mismo. Y en medio de la multitud había un niño que tenía 5 panes y 2 peces, que generosamente entregó para que se compartieran con la gente, pero no era lo suficiente. Cuando Jesús se dio cuenta que la dádiva era del niño, sonrió. Vio qué gran potencial tenía el niño para ser canal de un milagro y servir a la multitud. La generosidad del pequeño desencadenó uno de los milagros más extraordinarios registrados en la Biblia. El niño dio todo lo que tenía en ese momento. Así Jesús hizo otra vez un gran milagro y pudo alimentar a toda la multitud. Tu niña, tu niño que está en la iglesia,
Eres importante para la realización de un milagro y para ser protagonista en nuestra iglesia. Tu generosidad con el prójimo debe ser fundamental como un niño cristiano. Muchas bendiciones. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9:7.